aquí está la clave de lo que Jesucristo quiere que usted sepa, cómo caminar en la palabra y el recibirlo en el cuerpo de Él. Aquí está el gran secreto, ¿verdad?, de la palabra. Ajá. Hay muchas cosas que tenemos que irle enseñando a usted, pero vamos a ir poco a poco. Entonces, ve, Sí. doctora, vea. Dice al principio, dice 7:2, dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, dice que los fariseos y los escribas vieron a algunos discípulos Comiendo con las manos inmundas. comiendo con las manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Jesucristo le permitía a algunos de los discípulos comer pan con las manos inmundas? Voy a explicarle. Lo que significa, recuerde que el trabajo de Jesucristo es salvar a las personas. ¿Cuál es la salvación? La salvación es que Él está viendo la humanidad, Él está viendo a la doctora Virginia, Él está viendo la familia de la doctora Virginia, que tiene las manos inmundas, que necesitan comer pan. ¿Pan? ¿Por qué tienen las manos inmundas? Porque las tienen con una inmundicia, haciendo bien, y cuando hacen mal, dicen, no, esto está mal, voy a hacer bien, pero tienen las manos inmundas, espiritualmente. Entonces lo voy a explicar. El inmundo aquí en Marcos 7 es Satanás. Él es el inmundo. Él es el sucio. Entonces, una persona que es dominada por el pecado, por el espíritu inmundo, tiene las manos inmundas. A Jesús lo seguían más o menos 120 personas. Los 12 discípulos más 108 personas más. Entonces, algunos de los discípulos que seguían a Jesús todavía seguían con el pecado. Entonces Jesús, cuando los ve que están comiendo pan, Él se pone contento de que están comiendo pan. ¿Qué significa el pan? Entonces, vamos a ver qué significa el pan. El pan no es un tema de comer. El pan espiritualmente es el cuerpo de Jesús. ¿Verdad? Sí. Eso lo tiene Sí. claro usted, que el pan es el cuerpo de Jesús. Sí, sí, entiendo, claro. ¿Ah? Sí. ¿Por qué? Porque Él dice claramente en la cena del Señor, este es mi nuevo pacto, este es mi cuerpo. Entonces coge el pan y lo parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? La doctora Virginia tiene que entrar en el cuerpo de Jesús, tiene que entrar en el pan. ¿Por qué? Porque ese pan de Jesús, ese cuerpo de Jesús, tiene que ser partido, tiene que ser molido, tiene que ser destruido, Desgarrado. tiene que sufrir todo el sufrimiento posible, ese pan. Usted tiene que comer con sus manos inmundas el cuerpo de Jesús. Porque sus manos espiritualmente están inmundas, doctora. Yo no puedo decir otra cosa que no es lo que está en la Biblia. ¿Por qué? Porque usted ha vivido toda su vida, ¿verdad?, en dos variables, en el bien y el mal. Y esas dos variables la tienen aprisionada, ¿verdad? Y si, porque usted es una mujer bendita de Dios, hay un alto en este tiempo. En este tiempo de pandemia hay un alto, porque Jesucristo quiere sacarla de esas dos variables, del bien y del mal. Porque esas dos variables, ¿verdad?, la hacen a usted inmunda
delante de Dios. No porque Virginia, no porque la doctora sea inmunda, sino que teniendo usted el espíritu inmundo ahí adentro, ¿verdad? Sus manos son inmundas. Entonces, Sí. aunque usted levante las manos delante de Dios, Dios no las quiere ver, porque están inmundas. Entonces Él dice, allá abajo, en Centroamérica, en Costa Rica, en Zapote, hay una mujer. Estoy cansado de que me está pidiendo cosas, pero tiene las manos inmundas. Tiene que comer pan con las manos inmundas. Voy a enviarle una pareja para que le explique, porque yo quiero ayudarle a esa doctora. Pero primero hay que resolver las manos inmundas, la inmundicia que está en el corazón. Pero esto choca muy fuerte, doctora. La gente no cree en esto. No cree, solamente cree cuando hay una gran necesidad de buscar una ayuda súper poderosa para que Él resuelva mi vida. Por eso usted está en esta situación. Vea lo que dice aquí. En Isaías dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué? Porque vuestras manos están llenas de sangre. O sea, inmundas. Entonces, ve, doctora, ya termino Por el pecado. Por eso, el principal objetivo de este libro tan grueso es cómo fue que fue trasladado mi pecado a Jesucristo. Y yo quedé totalmente libre de ese pecado. Entonces vamos a terminar con esto. Y luego vamos a orar. Doctora, ve. Una persona, para que le sea quitada la inmundicia, o sea, el pecado, quiero decirle, doctora, que usted no tiene la culpa de ser inmunda. Claro. Usted no tiene la culpa. El problema es que usted no sabe que no tiene la culpa. Y las personas piensan, dice, ¿qué hice mal? No hizo nada. Por eso es que Él quiere darnos la palabra para explicarnos. Y le dice, y dice, la verdad os hará libres. Entonces, Él le dice, doctora amada, mi doctora amada, la usé como instrumento para aliviar el dolor de muchos de mis criaturas. Doctora amada, Sí. Quiero llevarla al cielo. Y no sola, sino con su familia entera. Quiero que sus hijos y sus nietos, mientras todavía estén aquí en la tierra, vivan bien. Yo te amo, doctora Virginia, pero voy a quitarte eso que nos separa a usted y a mí. Entonces, por eso es que yo quiero usar esa pareja para que le explique Marcos 7, que tienes que comer pan con las manos inmundas para ayudarte a resolver este problema. Entonces dice la Biblia, doctora, que así como usted nació, cuando usted nació del vientre de mamá, eso tiene que morir. Eso que está ahí, la doctora Virginia, tiene que morir y volver a nacer. Entonces, para que usted pueda morir, Jesucristo la lleva al cuerpo. Usted entra en el cuerpo de Jesús. ¿Quién entra en el cuerpo de Jesús? Entra la doctora Virginia y entra el pecado. Entra la doctora Virginia y el pecado. ¿Dónde entran? En el cuerpo de Jesús. Y dice la palabra de Dios que somos sepultados con Cristo Jesús porque estamos muertos. Entonces, para volver a resucitar. Escuchando esta palabra, usted va caminando y donde usted tocó el pan,
ahí entró usted, entró la doctora Virginia y entró la inmundicia. Los dos entraron. Entonces, por eso Jesucristo tiene que morir. Me es necesario morir, dice el Señor Jesús. Constantemente lo dice. Entonces, ahora Jesucristo está diciendo, me es necesario morir por la doctora Virginia. Entonces, usted ahorita, donde comió pan, porque pan significa prisión. Cuando los espíritus inmundos escuchan la palabra pan, ellos saben que van a entrar al pan y van a estar prisioneros. Entonces, en el cuerpo de Jesús. En el cuerpo de Jesús entra la doctora, al cuerpo de Jesús entra el pan, entra el espíritu inmundo con la doctora. Los dos están ahí. La Biblia dice que para quitar la inmundicia que atrapó a la doctora, tiene que morir alguien. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso Jesucristo fue profetizado 4000 años antes de que iba a venir y que iba a morir. Y hace 2000 años atrás, nosotros sabemos por la palabra que Él murió. Pero esa muerte se está haciendo efectiva para la doctora Virginia hoy. Pero en Dios no hay tiempo ni espacio. Ni espacio. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, ya la doctora está entrando. Sí. Él murió realmente en la consumación de los siglos. ¿Verdad? Él está entrando en su cuerpo, en el cuerpo de Jesús. Entonces, cuando Él muere, ¿quién muere? Muere Jesucristo, muere la doctora Virginia y muere Satanás. El pecado. Diablo. Amén. El pecado también. Desaparecen. Pero dice la Biblia que Satanás no sabía que el Espíritu de Dios poderoso iba a ir hasta la muerte y iba a traer ¿a quién? A Jesucristo. Jesucristo resucita. ¿Quién más resucita con Jesucristo? Virginia. Virginia. Sí, todos nosotros. Ajá. Los que escuchan y creen. Sí. Porque dice, entonces, el que cree... Ahí hay una pregunta. Sí. Si ya Cristo hizo todo eso por nosotros, entonces, ¿por qué nosotros tenemos que volver a hacerlo? ¿O cómo? No, doctora. Él ya lo hizo para los que creen. Una vez y para siempre. Sí. Una vez y para siempre. Lo que pasa es que... Entonces nosotros ahora, ¿por qué tenemos que volver a entrar como es que usted, doctora, usted nunca ha entrado. Usted nunca ha entrado. Usted oyó de la muerte de Jesús como cuando usted está oyendo el océano de largo. Usted lo oyó. Pero hasta ahora usted está oyendo correctamente. Entonces usted nunca ha entrado en el cuerpo de Jesús hasta hoy. Nunca vi. Cuando Él murió, cuando Él vino al mundo y murió, entonces nadie entró con Él ahí. Claro, claro. Todos los que creen. Todos los que estaban con Jesús entraron y murieron y resucitaron. Usted había oído una historia, una tradición, había oído usted, como dice aquí. Pero hasta hoy usted está entrando en el cuerpo de Jesús y está entendiendo por qué Él muere. Y entonces se hace efectivo en el momento que la persona cree en lo que dice la palabra de Dios. Ahí es donde se hace efectivo. Entonces, para cada persona es diferente. Por ejemplo, mi marido nació de nuevo ¿en qué? ¿En qué año? Noviembre del 95. En noviembre del 95. Él entendió y dijo, ay, sí, ahora. Él era evangélico de toda una vida. Pero hasta en el noviembre del 95 dijo, ahora entiendo por qué fue que Jesucristo murió y qué fue lo que pasó en la cruz.
Sí. y yo todavía no había nacido de nuevo. Yo también era maestra de escuela dominical, trabajaba en la iglesia evangélica y todo eso. Bueno, primero era católica, después me hice evangélica y todo. Pero Sí. no fue sino hasta como enero o febrero del 96 que me cayó la peseta, como si yo fuera una rocola. Cayó la peseta y ya entendí, porque me explicaron bien qué fue lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Eso es. Claro. Entonces, ahora usted está siendo discipulado en por qué Jesús tuvo que venir. Y Sí. ahora sí, entonces, doctora, voy a resumir. Voy a resumir. Comer pan con las manos inmundas espiritualmente significa que las manos de la doctora Virginia estaban inmundas con el sabor de Satanás, ¿verdad? Y entonces tenía que Sí. poner las manos en el pan, o sea, en el cuerpo de Jesús, para que el cuerpo de Jesús atrapara esa inmundicia. Ujú. Pero no es... Oiga este detalle, qué bonito. Poner las manos en el pan. Y después le vamos a explicar el montón de significados que tiene eso. Entonces, cuando usted puso las manos por medio de esta lectura en el pan, ¿verdad? Porque pan Sí. significa que usted tiene hambre, ¿verdad? También. Usted tiene necesidad hay muchos problemas, tiene necesidad, quiere comer. Entonces, para poder comer bien, tiene que poner las manos inmundas en el pan, en el cuerpo de Jesús, espiritualmente. Ajá. Pero vea, doctora, se lo vuelvo a repetir otra vez. No es culpa suya. Ajá. No fue culpa suya. No es porque usted haya hecho algo malo. No. Usted no procuró que Satanás entrara en su corazón. Es que ya usted fue formada con Satanás ahí adentro. Ya usted fue formada con la inmundicia ahí adentro. ¿Me voy a entender? Todo iba bien. ¿Por qué? Porque el inmundo la puso usted en la zona del bien, de todo ir bien. Pero Jesucristo ahora la lleva a una gran dificultad, ¿verdad? No porque Él no la quiera, sino para que usted tenga un corazón y unos oídos especiales para oír la salvación. Uh-huh. ¿Verdad? Para que usted tenga una tierra fértil donde Él pueda sembrar la semilla y la semilla germine. Entonces, por esa razón, hasta ahora usted empieza a oír lo que antes oía por tradición. ¿Cuál es la tradición? Ir a misa, y ver a la cruz del Calvario, a Jesucristo ahí crucificado, el corazón de Jesús y los santos. Tradiciones, pero hasta que invalidan el mandamiento. Por eso es que los fariseos no entienden. Ni los fariseos, ni hoy en día el mundo entiende. Hay que conversar personalmente con cada persona para ponerle entendimiento a esto, pero la persona tiene que estar con un corazón como el suyo. Sí, amén. Que está necesitada. Eso es tierra fértil. Eso, usted tiene una tierra fértil. Entonces, una vez que usted come el pan... Ayer, por cierto, conversé con una de las compañeras del colegio. Yo me eduqué en colegio de monjas. Y entonces todavía nosotros seguimos en comunicación. Después de tantos años de bachillerato, seguimos en comunicación, que los nietos, que los esposos, bueno, todo eso. Y entonces me estaba diciendo una compañera mía, ay, ya rezaste hoy. Ayer, ¿verdad? Le digo, ay, no, ¿qué pasó? Y me dice, pues que el día de Sor María, Sor María Romero. Y le digo, ajá, y entonces, ay, pues hay que rezarle, dice. Y le digo, ay, pero vos todavía estás con eso. Dice, sí, ¿por qué? Y le digo yo, no, mira, no, a los muertos no hay que rezarles, ni tampoco uno se les hinca,
a una estatua ahí que es de plástico o de yeso. No. Ay, qué bárbara, dice. Si es que ellos son intermediarios entre Dios y el hombre. Nosotros les pedimos a ellos para que ellos vayan a donde Dios y le digan, bueno, unos enredos. Digo, pero muchacha, por Dios, eso no existe. ¿Cómo se te ocurre? ¿Acaso a Dios hay que decirle, mire, vea, fulanita, él sabe, no hay que estarle diciendo, ¿verdad? Pero viera qué tradiciones más terribles tienen todavía. Sí. Que hay que ir a donde Sor María, a rezarle no sé cuántos Padres Nuestros. Esa gente tiene completamente cerrada entenebrecido el entendimiento, dice la palabra de Dios. Sí. Sí, terrible. Y ¿cómo es que se llama? Por eso hay que explicarle con la palabra, donde dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Es Jesucristo, sí, nada más. Y esa gente no entiende. Hay montones de santos para pedirles a unos una cosa, a otros otra, y rezarles ahí. Y ponen, y cuando hacen los test de mayo, ¿verdad? Que es el mes de la Virgen, en cada casa donde nos reuníamos, ponen la estatua de la Virgen, ¿verdad? Uh-huh. Ahí de yeso, o una muñeca ahí de yeso, y le rezan. Uh-huh. Le digo, mira, eso es como nuestros antepasados, los indios, que cogían un árbol, le ponían una peluca y ojos y empezaban a danzar alrededor de eso. Pero eran gentes que eran así, no sabían nada, no tenían idea de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Pero nosotros no, y bueno, yo empecé a... Sí, está bueno. Está bien. Al rato me dijo, bueno, hasta luego, muchas gracias. Sí, ¿no? Bueno, entonces, antes de orar... Una vez que uno entra al cuerpo de Cristo, entonces ya entiendo, más o menos lo que yo entiendo es esto. Una vez que uno entra al cuerpo de Cristo, porque ya uno se dio cuenta de lo que Él vino a hacer en la cruz del Calvario y ese sufrimiento, todo lo que pasó, ¿verdad? Entonces uno entra ahí y ya se le abre a uno como un mundo diferente al que uno ha vivido. Una ventana en el cielo. Ajá, entiende uno como cuando abren un telón y empieza uno a ver un montón de cosas, ¿verdad? Que antes uno nada más, como dice usted, por oída nada más, pero ahora es por ya se abren los ojos del entendimiento. Exacto. Es lo que me está explicando. Exacto. Ok. Voy a terminar con un resumen breve, súper breve. Sí. Todos nacemos con las manos inmundas. El secreto es comer pan con las manos inmundas. La inmundicia no tiene que ver lo que yo estoy pensando, sino espiritualmente significa que mis manos son instrumentos de Satanás, por eso están inmundas. Porque Satanás es el inmundo. Él es el que domina el corazón de la humanidad. Sí. La doctora Virginia, ella no tiene la culpa de tener manos inmundas, pero Jesucristo se está acercando por medio de Marcos 7 y le dice, mi hija doctora, coma pan, coma mi cuerpo, ponga las manos en mi cuerpo, porque yo voy a atrapar ese ser espiritual en mi cuerpo, en el pan. Entonces la inmundicia que usted tiene en las manos va a pasar a mi cuerpo. Va a pasar a Jesucristo. Entonces, donde usted pone espiritualmente pone las manos por medio de Marcos 7, ¿se acuerda? Por medio de la palabra. Sí. Entonces, su pecado, su inmundicia, ese Satanás que la gobierna usted y que la puso en el área de lo bueno, todo estaba bien, entonces pasa al cuerpo de Jesús, usted es libre de eso, entonces usted entra en Jesús y cuando Jesús va a la cruz, Jesús lleva ahí adentro el inmundo lo lleva ahí adentro, lleva también a la doctora Virginia y los tres mueren, pero luego llega el Espíritu de Dios,
revive a Jesucristo, pero como usted está dentro de Jesucristo, usted también resucita. Entonces nace una nueva criatura, una nueva doctora Virginia. Esa nueva doctora Virginia ya vive dentro de Jesucristo. Entonces Jesucristo, usted tiene que creer, o sea, el Espíritu de Dios le va a poner a usted el creer lo que estoy hablando. Porque ya usted dentro del cuerpo de Jesús, en este momento que Jesucristo está en el cielo, Jesucristo ahorita está en el cielo, ¿quién también está en el cielo? La doctora Virginia. Entonces Jesucristo le dice, papá, porque Jesucristo está a la diestra, papá, aquí tengo a mi hija, la doctora Virginia, de allá de Zapote, en San José, en Curriabat, que está pidiendo. Entonces Dios Padre dice, mande ángeles, hijo, mándele ángeles, para que abran las puertas a Pedro, a todos, pero primero Pedro tiene que saber que tiene que poner las manos inmundas de Pedro en Jesucristo, para que fluya la bendición correctamente. ¿Y cómo se hace eso? Para que él ponga también las manos, para que Pedro ponga Entonces, las manos. doctora Virginia, de la misma manera que Jesucristo se ha acercado a usted, usted entró en contacto con nosotros aparentemente por medio de la hermana Sonia o por medio de la doctora Lidiana, ¿verdad? Luego entró en contacto con Alan y luego entró en contacto con nosotros y nosotros hemos estado a la par suya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que su principal oración es de que Pedro, su hijo, pueda poner las manos en el pan, en Jesucristo. Amén. Y su otro hijo también, y Pedro, su esposo, también, y los nietos también, y las nueras también. Uh-huh. Pero esa es la principal oración. Y dice que él, dice, primeramente buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Entonces estamos buscando primeramente el reino de Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que estamos haciendo. Su justicia, le vamos a explicar qué es la justicia. Entonces, por esa razón, doctora, insisto, la inmundicia que usted tenía no era culpa suya. No. Eso me quedó muy claro. Ajá. ¿Verdad? Sino que Jesucristo, amándola, la puso en una posición difícil, ha picado su corazón porque duele, la situación difícil duele, eso es picar la tierra. Pero el propósito es sembrar la semilla del evangelio, no la tradición. No la tradición. Entonces vamos a orar, pero la oración va a ser en privado. Porque yo le voy a mandar a usted estos audios, pero vamos a orar en privado.